Hoy la verdad quiero compartir con ustedes en esta ocasión un tema muy interesante que tiene que ver con la parte de prospectar. Y precisamente por eso hemos denominado esta conferencia Sin prospecto no hay negocio. Y lo primero que tenemos que comprender en esta parte de la prospección, que seguramente tú como emprendedor o persona que te dedicas a cualquier tipo de negocio, probablemente ya sabes muchísimo sobre el tema, simplemente permíteme recordar qué es lo que realmente significa este término de prospectar, principalmente para las personas que están nuevas o que están incursionando por primera vez en este mundo maravilloso del emprendimiento. Lo primero que quiero mencionarte es que la palabra prospectar es un término que se utiliza en diferentes contextos, pero que en general se refiere a la acción precisamente de buscar, de identificar y de evaluar posibles oportunidades, al mismo tiempo posibles clientes, y que además esos clientes sean clientes potenciales o en su defecto que sean socios para una actividad empresarial que tú o cualquier persona pudiera estar desarrollando, ya sea para una empresa privada o para un negocio en particular tuyo. Partiendo de esa base, quiero mencionarte lo siguiente, ¿verdad? ¿Qué pasa una vez que yo entendí lo que es la definición de prospectar? Y con esto quiero mencionarte, con esta lámina que estoy compartiendo contigo en este momento precisamente, y es que el secreto de todo esto, de la prospección, es que justamente si no hay prospecto, no hay negocio. Es como que si tú tuvieras en tu mente la idea de que vas a montar una tienda y que en esa tienda, por muy buenos productos que tú puedas tener o por muy buenos servicios que tú puedas ofrecer y no hay los clientes respectivos, créeme lo que no tendrías negocio. Entonces, cuando nosotros hablamos de negocios en los cuales nosotros tenemos que invitar personas a participar en nuestra actividad, obviamente que el hecho de yo tener clientes debe de ser o yo debo de tener como foco principal ese, ese objetivo, porque si no lo tengo, estaría perdido. Y por eso decimos que ese es el secreto. Ahora, en la prospección yo quiero enunciarte o mencionarte que hay cuatro fases, porque el prospectar netamente es un proceso. Y dentro de esos procesos yo quiero mencionarte lo siguiente, fíjate. En primer lugar, para yo entender completamente este tema de la prospección, ¿qué es lo que yo necesito comprender y qué es lo que quiero compartir contigo en este momento que me estás escuchando? Que el prospectar implica un proceso y ese proceso va a llevarte a eso que tú andas buscando, que no es otra cosa que el poder cualificar, el poder encontrar a ese cliente o a esa persona que puede ser parte de tu empresa o socio de tu negocio o un posible cliente para tu empresa de servicio y producto que tú puedas tener. La segunda cosa que se necesita entender a la hora de la prospección es que ella implica una investigación, tal cual como estás escuchando la palabra, investigación, en donde vas a tener que revisar muchas fuentes de información acerca de las personas, acerca de los mercados, para que tú puedas realmente dar con ese posible cliente o ese posible socio que tú andas buscando. Vas a necesitar justamente desarrollar una investigación. Una vez que tú logras hacer esa investigación, eso te tiene que llegar a una conclusión. Y la conclusión es que tú vas a poder detectar qué nivel de interés esa persona o ese prospecto realmente muestra a lo que tú estás haciendo. Y en segundo lugar, dentro de esa evaluación, el segundo punto importante es su capacidad. ¿Y qué capacidad es? Bueno, la capacidad que tenga, ya sea de compra
o la capacidad que tenga para desenvolverse en el área que tú quieres que precisamente la persona vaya a desempeñarse. Y finalmente, el cuarto punto, y lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿verdad? Para que podamos irnos dando a entender, es que una vez que ya tú has hecho esos tres primeros pasos, viene ahora el poder contactar. Y entonces tú obligatoriamente, después que has hecho esto como un flujo de trabajo, tienes que contactar a esa persona que has investigado, a esa persona que has llegado a la conclusión que tiene el interés y que tiene la capacidad. Habiéndote dicho esto, te voy a mencionar lo siguiente porque esto es importantísimo para entender el proceso que lleva a la hora de hacer una investigación. Dentro de este proceso, yo quiero que tú puedas comprender que no es lo mismo, y aquí incurre muchísima gente en el error, de creer que cuando la persona tiene un dato, ya tiene consigo un prospecto. Y estás muy alejado de la realidad el que cree o piensa de esta manera. Te voy a decir tres palabras para que tú las puedas así comprender y la puedas identificar con mayor claridad. Fíjate, dentro del proceso van a aparecer tres palabras que tú no puedes olvidarte. Primero, el dato, luego el contacto y luego el prospecto. ¿Qué es un dato? Simplemente un nombre, una ubicación, un número de teléfono, pero ese dato, si yo no paso al siguiente nivel, definitivamente pues yo no puedo convertir ese dato en un contacto. Y justamente el dato lo voy a pasar a contacto cuando yo empiezo a detectar varias cosas de la persona. ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, identifico si la persona es casada, soltera, si está viviendo en algún lugar de esa ciudad donde tú o ese país donde tú resides o fuera de tu país. O si puedes identificar, por ejemplo, si está trabajando, no está trabajando, si la persona de repente tiene un hobby determinado que le gusta la música, que es músico, o es mecánico, o es albañil, o es contador, el área de profesión donde la persona se pueda desenvolver, pero lo que sí es que necesitas sí o sí el dato a través de la investigación llegar a tener una información mayor del simple nombre o del simple número de teléfono o del correo electrónico o de la identificación que tú pudiste lograr en alguna red social. Una vez que ya tú has hecho eso, entonces ese dato lo convertiste en un contacto. Ahora, ¿cómo pasa el contacto a ser un nivel de prospecto? Bueno, en base a lo que te decía anteriormente. Dentro de esa investigación, las dos cosas que tú necesariamente tienes que identificar en esa persona es que cuál es su nivel de interés y cuál es su capacidad. Y entonces cuando tú logras identificar el interés que esa persona tiene hacia lo que tú estás manejando, hacia el servicio, el producto o la oportunidad que tú en este momento estás desarrollando, en ese momento ya empezó a dar luces de pasar de contacto a prospecto. Y termina de pasar a un prospecto cuando justamente tú llegas a la conclusión de que esa persona tiene la capacidad o para desempeñarse, ya sea para un cargo, para una actividad en particular, o dentro de la sociedad que tú quieres tenerlo como parte de tu equipo de trabajo, que la persona pueda ser cónsono con aquel requerimiento que la persona o la actividad así impone y que este candidato o este contacto realmente reúne esa capacidad. Y si se trata de comprar, pues obviamente tienes que identificar que tiene una capacidad de compra, porque si no, estarías perdiendo todo el esfuerzo y generaría, por el contrario, una verdadera frustración a la hora de tu poder contactar a esta persona. Ahora bien, dentro de la investigación, una vez que ya tú has visto todo esto, ¿verdad? Te lo menciono para que lo puedas tener con mucho más identificación. ¿Qué buscar dentro de esa hora de investigar para poder ir pasando el dato a contacto, a prospecto? Lo primero, antes que nada,
la familia. Tienes que identificar si la persona tiene hijos, si está casado, si tienes algún vínculo con su madre, con sus hermanos, etcétera. Área de familia. Segundo, actividad. ¿A qué se está dedicando en este momento? Porque eso va a ser muy clave y muy importante y muy determinante a la hora de tú hacer la llamada para poderlo invitar. Y esto es algo interesantísimo. Pero aparte de la actividad, ya te lo mencioné en lo que te dije anteriormente, el interés y la capacidad. Estos cuatro elementos tienen que estar ahí como una regla básica a la hora que tú estás haciendo toda una prospección con una lista que tú puedas tener de datos o tal vez contactos que ya tengas. Una vez que ya te haya dicho esto, ¿qué áreas de interés y de capacidad vas a tratar de identificar? Muy simple. Yo te voy a poner cuatro ejemplos. En primer lugar, su tipo de hobby, qué le gusta, a qué se dedica ese rato libre en particular, porque son elementos clave. El tipo de trabajo, esto es fundamental, porque la mayor parte de nuestra vida o de la vida de cualquier persona está basada en el hobby o en el tipo de actividad de trabajo que la persona pueda tener. Y obviamente cuáles son los intereses que la persona pueda tener una vez que tú empiezas otra vez a, vamos a decir, a desdoblar estos elementos. Una vez que ya tú has logrado todo esto y ya tienes el nombre, tienes el teléfono, tienes los datos para tú poder hacer lo que tienes que hacer dentro de esta prospección, viene el elemento fundamental. ¿Y cuál es el elemento fundamental? Bueno, hacer la invitación. Y para hacer la invitación, lo primero que tú tienes que hacer es agendar una cita. Es decir, no podemos a la hora de prospectar de una manera profesional y que yo quiera de verdad llegarle a una persona que ya yo considero que encaja perfectamente para lo que yo estoy buscando, yo tengo que no improvisar, yo tengo que agendar una cita. Y voy a agendar una cita ya sea presencial o vía telefónica. Si es viable la cita presencial, pero en un supuesto, hoy gracias a todo lo que hemos estado manejando después de la pandemia para acá, que la prospección se hace a distancia, intercambiando países, lugares, bueno, lo podemos hacer vía telefónica porque gracias a muchas herramientas que tenemos con redes sociales o aplicaciones, esto es una vía muy fácil. Pero lo importante es que yo tengo que agendar esa cita. Si esa cita voy a hacer una llamada telefónica, mira lo interesante que te voy a decir. Y quisiera que esto no lo olvidaras nunca. Cuando yo voy a hacer una llamada a un prospecto, voy a llamarle para agendar, ya no la llamada, para agendar una reunión donde le voy a compartir una información. En otras palabras, voy a hacer la llamada para invitar, no para presentar ni el proyecto, ni el producto, ni la oportunidad, nada de eso, porque yo estaría perdiendo completamente todo el esfuerzo anterior que yo hice. Y si todos los puntos me favorecían y eran los prospectos correctos, yo puedo terminar arruinando todo el trabajo y todo el esfuerzo que hice anterior a la hora de la llamada. ¿Por qué digo esto? Porque es muy frecuente que cuando hagas la llamada, a pesar de que has tenido una cita agendada con la persona te pueda decir palabras más, palabras menos, como las que te voy a decir. Pero dime de qué se trata. Y justamente eso, cuando alguien te dice, dime de qué se trata, y tú todavía no estás preparado de manera profesional, muchas veces nosotros nos explayamos a tratar de describir el producto, de hablarle de los beneficios que yo tengo con mi producto o de lo que realmente yo quisiera que esa persona fuera parte para mí, ya sea para un empleo o ya sea para una sociedad o ya sea para un proyecto de redes de mercadeo o de cualquier actividad que tú estés desempeñándote. Esto es muy importante que lo tomes y por eso finalmente lo resalto. No vendas tu producto, no vendas tu servicio en la llamada que has agendado para poder
volver otra vez a agendar una verdadera presentación. Y repito, esa presentación puede ser o presencial y ahora puede ser vía Zoom. Espero que de una manera muy resumida esta parte de la prospección te la puedas así aplicar y la puedas aprovechar, deseando de todo corazón y sinceramente que puedas seguir creciendo en tu actividad que estás desempeñándote hasta el día de hoy. Nunca lo olvides. El secreto es entender de que si no hay prospecto, no hay negocio. Hasta una próxima.